Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Hola, saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desmedicalizados con Lisbeth Rivas y Rafael Amaro. Somos farmacéuticos de profesión y humanistas de corazón. Bienvenidos a todos los que nos escuchen y gracias a todos los que nos han estado escuchando. El último episodio de Desmedicalizados, donde hablamos del omeprazol, tuvo bastante receptividad, súper genial. Las personas estaban muy pendientes de nuestro querido amigo el omeprazol, profesionales, pacientes, individuos, ciudadanos, muy pendientes de ese tema y solicitando que hagamos más temas como eso. De verdad, muy agradecido en nuestras plataformas de Spotify, Evox y YouTube. Y bueno, la receptividad genial. Si quieren saber más sobre nosotros, pueden seguirnos por @magistralmente barra baja en Instagram y @farmacéutico pendiente de ti. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo ha estado todo después de tus vacaciones? Gracias, Rafael, muchas gracias. Bueno, mis vacaciones muy bien, disfruté mucho, estuve por España 2 semanas y la pasé genial. Comí riquísimo, conocí muchos lugares, me reencontré con muchas personas, amigos, familia, recorrí lugares que ya había ido y quedé encantada de esas vacaciones. Y bueno, ya estoy acá de regreso a la realidad, con un nuevo episodio y muy contenta por los comentarios que me han llegado tanto por privado como por las plataformas del podcast sobre el último episodio que hablamos sobre el omeprazol. Es un tema que no deja de estar en boga. Muchas personas mal utilizando los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol en específico y otros medicamentos. Y bueno, tuvo mucha receptividad. Por acá muy contenta de estar en un nuevo episodio y a ver, cuéntame, Rafael, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos trae por aquí hoy? Bueno, mientras tú estabas de vacaciones, yo estaba trabajando y estuve en una pequeña gira en el estado de Aragua y el estado de Carabobo. Para los que no son de Venezuela, son dos estados centrales y Sí, estuve yo dando te vi muy varias, activo, te vi bastante activo dando charlas y sí, reunido. sí. Y en Sí, esos procesos, bueno, estuve escuchando y viendo muchísimos escenarios, viendo muchas realidades y realmente viendo situaciones que a veces asustan y abruman. Y de ahí nació la iniciativa del tema del día de hoy, porque además que estamos en este momento donde hay muchos virus en el ambiente, la Organización Panamericana de la Salud el 6 de junio lanzó una alerta epidemiológica para virus respiratorios como virus sincitial, virus del SARS-CoV-2, virus de influenza. Y bueno, realmente esa alerta epidemiológica ha coincidido con lo que está pasando en Venezuela porque estamos en épocas de lluvia y hay muchísimos virus en el ambiente y hemos estado viendo muchísimas situaciones, tanto pediátricos como adultos. Y en este proceso del ir y venir en varios de los estados que he estado tocando, además de todo lo que he conectado por vía online en diferentes estados de Venezuela, es real, tenemos virus por todos lados. Y en este proceso de virus, que pareciera ser que, según lo que he estado escuchando de varios especialistas, muchos pacientes están
teniendo varios virus en diferentes momentos. O sea, te curas de uno, te aparece otro por la burbuja que se creó durante la pandemia y bueno, tenemos como una especie de adormecimiento inmunológico, si se puede decir así. Ujú, Y eso ha hecho que tengamos demasiados virus, pero a morir. Y eso también ha hecho que aumente el uso irracional de muchísimos medicamentos, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el uso irracional en épocas de virus, y eso me preocupa mucho, porque realmente a pesar de todo lo que ha pasado en la pandemia, de toda la información, de todas las campañas, de todas las alertas, de todos los problemas, la sociedad sigue pensando y creyendo que usar medicamentos de forma indiscriminada es una solución para muchas situaciones que no requieren medicación o requieren medicación, pero para cuidar los síntomas y no para curar la enfermedad de base que puede ser un virus. Entonces esto es algo que está ahí como que apareciendo nuevamente, las personas andan todas eh, frenéticas buscando medicamentos, soluciones en los medicamentos y pienso que es un buen tema para educar a la población, hablar sobre los distintos agentes que detonan todas estas situaciones, que especialmente vamos a hacer énfasis en los virus, pero tratar de diferenciar entre virus, bacterias, parasitosis, que es una cosa que pareciera trillada, pero que todavía hay muchísima desinformación al respecto y realmente esto todavía sigue siendo como un tema que nadie conoce. Entonces, bueno, básicamente ese es el tema de hoy y bueno, vamos a meterle a los términos, ¿no? Vamos a hablar un poco de las diferencias entre virus, bacterias, parásitos, porque tenemos síndromes diarreicos, síndromes agudos febriles, tenemos virus respiratorios, tenemos un montón de cosas. Cuéntame qué piensas tú al respecto con todo esto que estamos conversando. Bueno, me parece bien oportuno que estemos conversando sobre esto. Principalmente en Venezuela, pues como dijiste, se están presentando muchos casos, hay una ola, hay una alerta epidemiológica y también esto confluye con que, bueno, venimos saliendo de una pandemia en la que no tuvimos esta incidencia de infecciones, sobre todo virales, en la población y ocurren dos cosas principalmente a mi manera de ver. Una, que el sistema inmune de las personas, sobre todo los pacientes en los extremos de la vida, los niños y los ancianos, que son los más susceptibles, el sistema inmune no está entrenado para estos virus que siempre han existido, que siempre están presentes, que no se eliminan, no se acaban, sino que son cíclicos y por otra parte, que como no teníamos estas infecciones o no las tuvimos durante tanto tiempo, pues muchas personas estaban quizás desacostumbradas a moverse entre este ambiente en el que hay virosis constantes y sobre todo en ciertas épocas del año, sobre todo las épocas lluviosas en donde se exacerban la diversidad de virus que podemos tener, porque los virus siempre han estado, los profesionales de la salud estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de pacientes, pero como no teníamos, estábamos en una burbuja, estábamos encerrados en las casas, ahora están surgiendo de nuevo y hay muchas personas que se ponen muy nerviosas cuando tienen un familiar o cuando ellos mismos se enferman. Es como que no quisieran enfermarse. Por una parte está la paranoia de que todo es COVID y está la otra en la que hay personas que ya no quieren cuidarse porque se cuidaron tanto con el COVID que ya se sienten inmunes, ya es una moda que ya pasó, ya no está de moda lavarse las manos, ya no está de moda limpiar la superficie y se descuidan. Entonces, bueno, tenemos las consecuencias que tenemos actualmente. Y el gran problema que nosotros enfrentamos como farmacéuticos en las farmacias es que conseguimos con muchas personas, ya sea que vengan con medicamentos recetados, o que vengan por cuenta propia, por un primer contacto, a solicitar medicamentos que en muchos casos no están indicados para este tipo de afecciones. Excelente comentario, me encanta.
Me hiciste viajar en el tiempo, ¿no? Con el tema de la pandemia, porque cuando empezó la pandemia, cuando estaba el proceso de que, bueno, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Se hablaba de la nueva normalidad, una nueva normalidad en la que se hizo énfasis a muchísimos de los elementos profilácticos que tenemos a la mano, que es el lavado de manos con agua y jabón, con una técnica específica, el uso de mascarillas, si tienes algún proceso viral, el aislamiento, todos esos elementos estuvieron trabajando para estimular la nueva normalidad, y esa nueva normalidad pareciera que todo el mundo la olvidó cuando empezó a disminuir la tasa de mortalidad. Ujú, Entonces, ahí me encanta que comentes todo eso porque me hiciste viajar al Rafael Amaro de la paranoia. Cuando ujú, yo entraba a la casa y bueno, casi que el protocolo, hay que hacerlo así. Y ya en este momento uno anda como, bueno, libre, como un pajarito ujú, libre, y de alguna forma pareciera ser que como no hay miedo, ya no tengo que tener ninguna medida preventiva. ujú, Y creo que es cierto que las personas están entre perdieron la costumbre de afrontar estos virus, y además de eso también ahí andan paranoicos por el tema del COVID, porque tú lo estás comentando muy bien y me parece muy oportuno esa explicación, porque hay mucha gente que le tiene miedo al COVID y hay muchas situaciones en este momento que son COVID, pero el hecho de que tú tengas un diagnóstico por alguna de las pruebas que existan o por clínica de COVID, no significa que te vas a morir. Entonces, hay que entender que hay formas de manejar todos estos virus de una forma adecuada, pero requiere un abordaje profesional y a su vez también requiere una buena educación para que los pacientes, los individuos y los cuidadores, toda la ciudadanía, entienda cómo afrontar estos temas sin tener miedo, sin caer en nerviosismo y garantizando de que el manejo sea lo más seguro y beneficioso para esas personas. Porque tú bien lo comentas, en Venezuela, especialmente, el primer contacto de muchos de los pacientes durante la pandemia y en este momento es la farmacia, ujú, porque muchas veces cuando el paciente llega con algún tipo de síntoma, bien sea tos, fiebre, diarrea, malestar, van a la farmacia directamente. Y es así. Primero porque el gasto que representa ir a la consulta médica, el venezolano, por su poder adquisitivo, no tiene la capacidad en este momento de acudir a todos los médicos como en otros momentos de la historia, y andan buscando una solución económica. Y eso hace que también se caiga en situaciones que no deberían. Entonces hay elementos que los familiares tienen que conocer, los cuidadores, para poder entender hasta qué momento yo lo puedo abordar en casa y hasta qué momento yo debería ir al médico y qué recomendaciones debería yo considerar cuando vaya al médico. Y de eso pienso que deberíamos hacer énfasis el día de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué hacer cuando tengo a mi hijo con fiebre o yo tengo fiebre o un ujú. malestar? ¿Qué hago en ese proceso? Sí, bueno, ciertamente, como comentas, uno de los primeros lugares en donde acuden las personas son a la farmacia, también acuden a las vecinas, a los vecinos, y ese lugar no se los recomiendo. Es preferible que acudan a un centro de salud como lo es una farmacia para que obtengan un consejo profesional si es que no tienen la facilidad o no tienen la posibilidad de acudir a un centro médico o de consultar a un especialista, ya sea vía virtual, porque actualmente se presenta, o vía presencial. Es importante conocer algunas pautas que son como las principales para uno saber si puede manejar el cuadro en casa o si definitivamente deben acudir a un centro más especializado. La fiebre es uno de los primeros síntomas, uno de los síntomas más alarmantes, sobre todo para padres de niños pequeños, y se debe saber que la fiebre es una reacción normal del organismo ante cualquier situación anormal dentro del cuerpo, que puede ser una bacteria,
una infección por bacteria, puede ser un virus o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, el solo síntoma de una fiebre elevada no es un indicativo de que se requiera el uso de medicamentos. Incluso bajar la fiebre no es recomendable durante las primeras horas porque se debería respetar el curso normal de la enfermedad y hacer una observación del paciente. Claramente está que si sobrepasa los 39 grados de temperatura, 38,5, 39 grados de temperatura en un niño pequeño, por ejemplo, o en un anciano, y el paciente se ve en malas condiciones, allí no hay que estar preguntando, ahí hay que acudir directamente a un centro médico. Pero si se presenta una fiebre que es manejable, que se puede controlar por medios físicos primeramente, como por ejemplo un baño de agua templada, no de agua fría, un baño de agua templada, tomar muchos líquidos, proveer una hidratación adecuada al paciente, mantenerlo tranquilo, mantenerlo en un área fresca, sin todavía utilizar medicamentos, tranquilamente se puede manejar en casa. Si con estas medidas no se puede controlar, ya se pueden comenzar a utilizar medicamentos antipiréticos que idealmente deberían estar previamente indicados por un especialista a ese paciente. El medicamento de elección es el acetaminofén en la mayoría de los casos porque es uno de los medicamentos que menos efectos secundarios presenta, pero no quiere decir que no tenga efectos secundarios. Este, por lo tanto, debería ser previamente validado por un especialista y si ya el paciente ha tomado anteriormente, se pudiera comenzar el uso de estos medicamentos a las dosis que ya les han indicado, que no son unas dosis cualquiera, que son dosis específicas para el peso, la edad del paciente y la condición del paciente, y tratar de manejarlo de esa forma en casa. Otro de los síntomas que se pueden presentar puede ser rinorrea, o sea, puede ser goteo nasal, irritación de la garganta, malestar general, debilidad, un poco de falta de fuerza o querer estar descansando. Si estos síntomas que está presentando el paciente no son síntomas alarmantes, que el paciente no pierda la conciencia, que no se descompense de un momento a otro, se pueden tranquilamente manejar en casa. Ahora, si el paciente ya luego de unas 24 horas mantiene fiebre, luego pasa a unas 48 horas y todavía mantiene fiebre a pesar de que esté tomando medicamento, pues sí ya sería un buen momento para acudir al especialista. En mi opinión, te lo dije tras bastidores, en mi opinión, uno debería acudir a un especialista desde el primer momento en el que hay un malestar, porque los médicos o los pediatras o los médicos internistas, ellos no solamente manejan un solo paciente, sino manejan una comunidad y generalmente reciben muchos pacientes con la misma sintomatología cuando hay estas épocas de virosis. Entonces ya pueden hacer una relación entre la epidemiología de la zona y del momento y pueden guiar de una mejor manera a los pacientes. En caso de que, porque muchos pacientes piden en la farmacia, piden que les den antibióticos, porque hay una creencia de que el antibiótico cura, que cura cualquier tipo de malestar, si hay enrojecimiento de la garganta, si hay dolor, si hay moco. Hay una creencia de que el antibiótico cura todo eso. No es así, claramente, y el especialista puede discernir, puede haciendo su examen, haciendo todos los chequeos y aplicando si es necesario pruebas específicas o tomando muestras para cultivo, puede diferenciar si realmente necesita un antibiótico o no y tomar la decisión. Pero el problema viene cuando el paciente decide o insiste o incluso agarra un antibiótico que tiene en su casa o que se lo venden con alguna maraña y comienzan a utilizar medicamentos que no están indicados
para este tipo de infección. Me imagino, Rafael, que tú tienes historias de estas, de uso de antibióticos, sobre todo principalmente antibióticos, pero también hay otros medicamentos para tratamiento sintomático que no tienen fundamento científico. Quizás nos enfocamos en los antibióticos porque es lo más grave que se ve y lo que mayores consecuencias tiene, pero también hay otros tipos de medicamentos que vale la pena mencionar. Em, Bueno, sí, en ese particular me parece muy interesante lo que estás comentando, porque es lo que sucede, ¿no? Eh, yo ahorita estoy como en un proceso fuerte porque hay muchas situaciones que me están afectando y pienso que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace, hay que ser muy precavido y hay que entender que también dentro del contexto de salud aparecen procesos psicosociales que afectan al paciente, ¿no? A las decisiones. Por ejemplo, el tema de que muchas personas se están automedicando es porque tenemos una problemática con el poder adquisitivo en este país y las personas piensan que administrándose medicamentos sin control, ya eso es suficiente, ¿no? O que esa es la solución para todos sus problemas y no piensan más allá. Entonces hay que tener cuidado con eso porque hay que tener un concepto de uso racional, evitar la automedicación, no solamente porque puede producir riesgos, sino que muchas veces por no tener paciencia, por no ser paciente, terminas cometiendo errores que te pueden traer consecuencias. Por ejemplo, el uso de corticoides en pacientes que están con un proceso viral. Uno de los efectos secundarios es la inmunosupresión, hace que tengas menos fuerza, menos defensa y lo que hace es empeorar los cuadros. Eso no está bien. El tema del uso de antiparasitarios para procesos diarreicos, porque muchos de estos virus también vienen acompañados con diarrea, eso también se está viendo, no solamente automedicados, sino también prescritos, y son situaciones que no deberían ser porque hay que hacer todos los diagnósticos adecuados, con los estudios adecuados, y de eso se trata el tema del uso racional de los medicamentos. Entonces, si nos ponemos a evaluar la situación de lo que estamos viviendo, en Venezuela tenemos que tener un concepto de evitar el uso indiscriminado de medicamentos y también de tratar de mejorar la cultura de acudir al médico, para que el médico sea el guía en todo este proceso de cuidado. Y también tratar de invertir en exámenes que te permitan diferenciar los elementos que pueden estar produciendo esa fiebre, esa diarrea, esa tos. Entonces, esto es muy importante porque sí, es verdad, tenemos COVID, sí es verdad, tenemos virus sincitial, sí es verdad, tenemos norovirus, es verdad que tenemos parasitosis, tenemos una mezcla de todos estos agentes patógenos y tenemos que diferenciar. Entonces, la recomendación a todos los cuidadores es que usen los medicamentos de forma adecuada, que busquen los profesionales capacitados, que tampoco crean todo lo que le dice todo el mundo, porque también hay elementos que a veces confunden, entonces tengan cuidado con eso, busquen opiniones, consulten con los que ustedes tengan a la mano, los que estén escuchando el podcast, nos pueden escribir por desmedicalizados, por farmacéutico cliente de ti, por @magistralmente, los podemos ayudar desde el punto de vista online para asesorarlos, aconsejarlos, porque la idea es tener personal calificado para que de repente, haga un diagnóstico correcto y a su vez le indiquen tratamientos correctos y a su vez también los acompañen durante todo el proceso para que puedan usar los medicamentos de una forma segura, porque si bien es cierto, hay muchos pacientes que requieren medicamentos, también presentan reacciones adversas, también presentan interacciones, también presentan dudas con la administración, porque muchos padres, en el caso de pediatría, no saben medir bien los medicamentos, no saben reconstituir las suspensiones, no saben administrar los inhaladores, las cámaras, los lavados nasales, que se utilizan muchísimo para el tema
de limpiar todas las vías aéreas. Entonces, todas estas situaciones hay que tomarlas en consideración y siempre buscar la recomendación de un profesional calificado. No hay una fórmula, no hay una respuesta, no hay una, un abordaje perfecto. Cada quien es individual, cada quien es diferente de acuerdo al peso del niño, si el niño está en normopeso, si está desnutrido, si el niño tiene enfermedades de base, si el adulto tiene enfermedades de base, si tiene problemas o no tiene problemas con el uso de algunos medicamentos. Y eso significa que hay que individualizar. Ujú. ¿Para qué? Para garantizar de que el abordaje sea el más beneficioso y seguro. Entonces, no hay una fórmula. Lo que sí hay es que tener claro que no tenemos que automedicarnos antibióticos, corticoides, antiparasitarios, colocar terapias triples de AINES, ketoprofeno, diclofenac, acetaminofén, evitar el uso indiscriminado de medicamentos como dipirona, que también a veces se abordan ese tipo de medicamentos sin haber pasado por los medicamentos más seguros. Y hay situaciones que obviamente necesitan asesoría y evitar todo este uso irracional. Sí, estaba acordándome. Hay ciertas cosas creencias, ¿no? Dentro de la población y se perpetúan y hacen daño. Y me estaba acordando mucho de que al inicio del programa conversamos que íbamos a dar unas pautas sobre lo que son las bacterias y lo que son los virus. Y hay que aclarar algo, las bacterias son microorganismos que están vivos, unicelulares, tienen unas características específicas y por lo tanto los antibióticos, que son los medicamentos específicos, están diseñados para combatir las bacterias y ya están muy bien conocidos, muy bien descritos en la literatura, tienen sus indicaciones y por supuesto tienen su manera de diagnosticar. Los virus, que es lo que estamos hablando en este momento, no me voy a meter con parásitos, con hongos y con otro tipo de microorganismos, porque sería muy largo el programa, pero los virus, y me da mucha risa porque el coronavirus, si uno se va a la época de la pandemia y piensa en un coronavirus en este momento, cierra los ojos y piensa en un coronavirus, lo más probable es que veamos una bolita con, con unos cachitos, con unas puntas, y muchos les pintaron ojitos, una carita, ojitos y una boca, hasta unas manos. Trataron como de hacer el virus, de colocarlo en una caricatura de forma animada, como quizás para hacerlo más amigable, para que se recuerde, para los niños tenía un efecto muy específico. Sin embargo, esto es un gran error y perpetúa un error de creencia, y es que los virus no son microorganismos vivos. Y esto es bien importante saber. Los virus son paquetes de información, son paquetes de ADN o de ARN o son fragmentos de proteínas que no tienen vida, sino que cuando infectan a la célula, tienen la capacidad de tomar el control de la célula y de replicarse. Y en esa replicación, pues ellos consumen nutrientes, consumen energía, consumen cosas del microorganismo al cual infectaron y por eso es que se presentan los efectos de la infección viral y luego por toda la respuesta del sistema inmune y la respuesta del cuerpo, pues se presentan toda la variedad de síntomas que nosotros estamos acostumbrados a ver en los virus. Entonces hay que saber esto es una parte muy básica de la biología, pero es importante que nosotros como farmacéuticos también participemos en la educación de los pacientes y de la población, porque el saber que los virus no son microorganismos vivos, sino que son paquetes de información, nos cambia todo el abordaje que le damos a los virus y ya no podemos decir que tenemos un medicamento específico para combatir el virus, porque las pocas opciones que se tienen de antivirales ni siquiera actúan sobre los virus, actúan sobre las células que ya están infectadas. Y por lo tanto son medicamentos que no son de uso amplio ni de uso común.
requieren de un diagnóstico muy específico, de un tratamiento muy específico y muy vigilado, porque los efectos secundarios son bastante fuertes. Entonces, sacando esto de que la mayoría de los virus comunes que tenemos en la sociedad no son este tipo de virus que ya para los que tenemos medicamentos, nos encontramos en que estos virus no tienen un tratamiento como tal específico. Entonces, a mí me gusta mucho explicarle a los pacientes que una infección viral, una gripe común, tiene una duración de más o menos una semana sin tratamiento y de más o menos 7 días con tratamiento. Da casi lo mismo aplicar un tratamiento sintomático, aplicarlo o no aplicarlo, porque la evolución de la enfermedad va a ser prácticamente la misma. Entonces, allí caemos en que la atención que nosotros damos a los pacientes y la atención que los pacientes deben buscar con sus médicos, principalmente va a ser sintomática. Y allí, pues, están los medicamentos que ya tú mencionaste y algunos más o algunas medidas que no son farmacológicas, como por ejemplo los lavados nasales con agua salina, son bastante específicos, bastante buenos, vaporizaciones, por ejemplo, pero también hay algunas cosas que están en las creencias populares que más bien son contraproducentes. Entonces, por eso siempre hacemos el llamado a consultar, a acudir a las farmacias, que sí podemos ofrecer varias opciones de tratamiento sintomático, aunque lo ideal es que siempre acudan a los médicos porque hay algunos tratamientos sintomáticos de estos que, por ejemplo, en monoterapia no son igualmente efectivos, se tendrían que combinar con otras cosas dependiendo de los síntomas, que si hay alguna oclusión nasal, que si hay dificultad respiratoria, que si hay mucha mucosidad, de qué color es la mucosidad. También no toda mucosidad que cambie de color, que se ponga espesa, que cambie de color, amarillo, verde, marrón, negro inclusive, no es indicativo de que haya una infección bacteriana y no requiere antibiótico. Sin embargo, pues también hay que estar pendientes porque hay ciertos pacientes que son susceptibles y pueden sufrir una sobreinfección. Entonces, aparte de la situación de infección viral que presenten, sí pueden adquirir una infección bacteriana o puede existir alguna colonia bacteriana dentro del paciente que tome la oportunidad de que el sistema inmune está combatiendo el virus y entonces aproveche y se comience a replicar. El problema viene cuando sin esperar todos estos pasos, los pacientes caen directamente a exigir que les indiquen un antibiótico, ya el paciente llega incluso con el nombre del medicamento que quieren que le indiquen o que quiere que le vendan, porque, ya tienen otro miembro de la familia que tiene la misma situación o porque alguien más le recomendó que no es un médico, y allí es cuando se presentan los problemas que, que si solamente afectaran a una sola persona, a un solo paciente, bueno, no sería tan grande. El problema es que cuando tenemos un uso irracional de los antibióticos, esto se puede extender a otras personas porque tanto la propia persona desarrolla una resistencia bacteriana y más adelante cuando tenga infección no va a responder, como que estas bacterias también se esparcen en la superficie, pueden infectar a otra persona, a otro paciente que esté mucho más afectado y que los antibióticos tampoco le van a hacer. Y existen muchas complicaciones por falta de efectividad de antibióticos actualmente. De hecho, la OMS hizo una alerta hace varios años en la que calcula que más o menos para el año 2050 prácticamente no vamos a tener opciones terapéuticas para tratar bacterias, que son los microorganismos para los cuales ahorita sí tenemos medicamentos, sí tenemos opciones de tratamiento. Entonces, por eso siempre nosotros hacemos el llamado acá en Desmedicalizados de hacer un uso racional, de consultar, de pedir consejo, puede ser consejo farmacéutico o puede ser consejo del médico directamente, incluso luego de salir del consultorio con una receta médica, los farmacéuticos hacemos una revisión, una nueva revisión
de esas indicaciones y validamos que todo esté correctamente, que esté correctamente dosificado, que el medicamento sea el adecuado para el paciente, que la dosis esté bien, que la cantidad de días, porque todo eso influye. Entonces es bien importante que las personas acudan a los centros, y bueno, sobre todo la prevención, antes de que se enfermen, apliquen las medidas preventivas, que ya las conocemos muy bien porque las aplicamos y las practicamos hasta el cansancio durante la pandemia, y luego, bueno, sigan todas estas recomendaciones que les acabamos de dar en este programa. ¿Tienes algo que añadir? Lisbeth está hoy concentrada en muchas cosas especiales. Gracias, Lisbeth, por ser tan genial con tus disertaciones técnico-científicas. Gracias a todos, gracias a Lisbeth y a los que escuchan a Lisbeth. Lisbeth es la que tiene como el pensamiento más estructurado. Rafael es como más caótico. Mientras ella habla, yo empiezo a sacar ideas. Entonces, esto es como que la dupla que hay aquí en Desmedicalizado. Desmedicalizado, bueno, está agarrando bastante fuerza y me estoy acostumbrando a escuchar a Lisbeth para aprender mucho. Es real todo lo que comenta Lisbeth y me hace pensar muchas cosas, especialmente en el origen de desmedicalizados, ¿no? Porque nosotros nacemos con el objetivo de desmedicalizar, que por cierto tenemos que hacer un podcast para hablar de esos temas antropológicos. Y cuando escuchamos todo esto y nos ponemos a transportarnos a la época de las olas pandémicas del virus del SARS-CoV-2, nos damos cuenta que nosotros somos altamente vulnerables a todo lo que nos da miedo, porque a pesar de toda esta información que uno dice, muchas personas a veces te ven como que, y tú me estás diciendo a mí que no tome un antibiótico, si yo cuando me duele la garganta tomo un antibiótico. O sea, ¿por qué no voy a usar antibiótico ahora si toda mi vida he usado antibiótico? Bueno, porque resulta ser que la sociedad, con ese concepto del libre albedrío, muchas veces toman decisiones en función de lo que quieren y eso es lo que nos genera problemas. Y como bien lo dice Disbeck, en un futuro lo que se está proyectando es que los antibióticos, que por cierto hace 2 o 3 días aprobaron un nuevo antibiótico, eh, no tengan efectividad. Y resulta que tampoco es que están creando muchos antibióticos para el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente critica la industria farmacéutica, que son sistemas de control y toda la cosa. Pero tú le estás dando el poder a esos que supuestamente criticas para que construyan nuevas alternativas terapéuticas, que posiblemente es lo que venga. Ya se está hablando de, de nanomedicina, se está hablando de nanofarmacología, se está hablando de uso de luz ultravioleta, muchos elementos que son para mantener lo que sería la esterilidad en los ambientes intrahospitalarios. Entonces, no podemos pensar, o sea, ser un poquito más coherente con todo lo que hemos vivido con la pandemia, que que lo mejor es prevenir las enfermedades y evitar el uso irracional de medicamentos. O sea, yo todavía no entiendo por qué no se entiende. Entonces, ahí ya tenemos todo claro, sabemos, pienso yo, la ruta, si no, si ya lo puntualizamos. Primer paso, evitar que te dé la enfermedad, con prevención, lavado de manos, el distanciamiento, el uso de tapabocas. Si estás enfermo, aíslate para no contagiar a otras personas. Por ejemplo, las madres que tienen un hijo enfermo, no lo lleva a la escuela si usted ve que tiene síntomas, porque eso es un foco de, bueno, de que todos los niñitos van a entrar en lo mismo. Entonces evite eso, porque muchos de esos niños, algunos, pueden ser que no tengan el mismo sistema inmunológico que su hijo y el niñito se complique. Entonces, primer paso, evitar el contagio con las medidas preventivas que ya conocemos, que la sociedad todavía no las entiende a pesar de que, bueno, se cansaron de llenar todo el mundo de información. El segundo paso es que si usted le llega a tener un malestar o un hijo suyo o un familiar, esté pendiente de medir la temperatura, ese es su parámetro natural, con un termómetro, mide la temperatura. Si hay temperatura que determinan que hay una fiebre que no puede controlar con las medidas que Lisbeth estuvo comentando o con un acetaminofén, entonces puede acudir al médico. Si usted ve que se controla,
manténgase unos 3 o 4 días, porque todos los virus son autolimitativos, tienen un periodo que puede durar entre 7 y 10 días, dependiendo del sistema inmunológico, si usted no tiene comorbilidades, e incluso si tiene comorbilidades, si tiene incluso cáncer, le puede dar un virus y eso no significa que lo va a asesinar. Entonces hay que monitorizar la fiebre. Ah, que la fiebre no se excede. Bueno, vamos bien, tranquilo, relájese, guarde reposo. Mire que el reposo le va a ayudar a todo. Repose, no se ponga que vaya a trabajar. No, repose que usted lo va a ayudar el reposo, porque su sistema inmunológico está combatiendo ese virus. Si en ese proceso usted guarda reposo, hidratación, y si tiene otros síntomas, diarrea, tos, malestar, bueno, puede utilizar probióticos, puede utilizar suero oral cada vez que usted tenga algún tipo de evacuación. Si usted tiene vómito y no tolera la vía oral, bueno, poco a poco, dieta blanda, sopa, utilice un antiemético si lo requiere. Si usted tolera vomitar 2, 3, 4 veces, ok. Si no hay síntomas de deshidratación, resequedad en la boca, los labios secos, la piel seca, los ojos hundidos, estamos bien. Si la persona tiene un peso normal o el niño, él lo va a tolerar, tranquilo que lo va a tolerar. Una vez que eso pase, después se van a recuperar todos esos elementos que se perdieron. El niño no lo tolera, el adulto no lo tolera. Se enredó la cosa, acuda al médico. Ujú. Acudió al médico, le mandaron los medicamentos, mosca, pendiente, alerta roja. Si a usted no le confirman una infección bacteriana, no use antibiótico. No lo haga, por Dios. No vaya a la farmacia a pedir antibióticos, tampoco. ¿No ves que los antibióticos se nos van a acabar y después nos vamos a morir? Entonces, no usemos antibióticos. Ah, que me lo mandaron. No use antibióticos. Si no le confirman, pregúntele así a su médico. Confírmeme que tengo una infección bacteriana. ¿Cómo que no sé? Ok, entonces no me dé antibiótico. No le hicieron cultivo, nunca van a saber. Algún parámetro de laboratorio se altera que le pueda decir que hay una infección bacteriana, ahí pueden hacer un cultivo. No tiene alguna clínica que lo identifique como una infección bacteriana, no necesita antibiótico. Que le duele la garganta, si es enrojecimiento, eso es normal de un proceso viral, es un sensor inmunológico. Ok, le mandan sus medicamentos, no use el antibiótico si no está confirmado. Hable con su médico y reitérele, por favor, necesito saber si realmente necesito el antibiótico. ¿Que necesito un tratamiento preventivo? No, eso no es así. La idea es utilizar su sistema inmunológico, es el que va a mantener todo a raya. Si es un paciente adulto, niño, lo que sea, hágase los lavados nasales, que eso va a ayudar a que ese moco, que si usted se le mete por todos lados, que le hace que los oídos le hagan ruidito y tenga todo ese problema de congestión nasal, eso le va a reducir ese montón de moco y va a evitar que haya una sobreinfección, que por lo menos para COVID, el porcentaje de sobreinfección en pacientes ambulatorios era un 6%. Por cada 100, 6 se podían sobreinfectar, o sea que es un porcentaje bajo. Muy Eso bajo. aumenta a medida que usted entre en un ambiente intrahospitalario, ahí aumentaba a 30 y si estaba en UCI, aumentaba. Entonces, cuidado con eso, que no es que todo el mundo se va a sobreinfectar. Listo, el paciente se hace sus lavados, se mantiene reposo, pendiente, su suero oral, si tiene diarrea su probiótico, tranquilo. No, que tiene una parasitosis, vamos a darle metronidazol. No, porque las diarreas no todas son ocasionadas por parásitos. Y si el virus que usted tiene es el virus de SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID, ese virus también afecta el sistema gastrointestinal. Ese virus produce fiebre, malestar, dolor de garganta, le produce tos y no necesariamente usted se va a desaturar que se va a morir. No, que me voy a morir, no. ¿Que necesito antiviral? No, no necesita ningún antiviral, su sistema inmunológico lo va a atacar. Si usted está vacunado con todas las dosis requeridas, usted va a ir bien, tranquilo, relájese. Hoy en día no es que queremos asustar a las personas porque hay COVID, no queremos traumatizarlas, hacer una estrategia mediática, que el otro día yo hice un post, los que quieren ir a ver mi post en Instagram, era un monito que decía, hay COVID activo, de que por cierto tuvo alcance, como 30.000 impresiones. Y unos me dijeron,
tú eres un mediático, estás estimulando el miedo y que la industria farmacéutica venda más. No, yo no estoy estimulando el miedo. La idea no es que tengas miedo, la idea es identificar que tienes un virus y que no tienes que utilizar antibióticos. ¿Por qué? Porque un virus es autolimitativo. Entonces, la idea es evitar el uso indiscriminado de sustancias que te produzcan daño y que a su vez te aumenten el gasto de bolsillo y que a su vez te puedan hacer que caigas en una hospitalización y que a su vez tengas que generar una incomodidad para adherir el tratamiento si es un niño o un adulto. Esa no es la idea. Ah, que tenemos también pacientes que se pueden complicar. Sí, sí tenemos pacientes que se pueden complicar con complicaciones, por ejemplo, por el COVID, como está pasando ahorita, que hay pacientes de 80 años, de 90 años que se están complicando, se desaturan, esa es otra cosa. Ese es otro nivel que sí hay que abordarlo con una maquinaria y con un manejo estándar. Pero la mayoría de los casos, y recuerden la estadística, en la época del COVID, el 80% eran pacientes leves. Eso significa que necesitaban cuidados paliativos y no ese montón de locura que estuvo pasando. Entonces hay que tener cuidado con esa percepción. ¿Estamos preocupados? Sí, estamos preocupados. ¿Estamos estresados? Sí, estamos estresados. ¿Por qué? Porque tenemos un uso irracional de medicamentos con todo y que vivimos una pandemia y pareciera ser que mucha gente apuesta por la automedicación que ellos mismos se inventaron durante la pandemia con el uso de la citromicina para el dolor de garganta, con el uso de dexametasona cuando tenían tos, entonces todo el mundo inmunosuprimiéndose, ay, que el paciente progresó, claro, se está inmunosuprimiendo. El corticoide te baja las defensas, estás acabando con tu sistema de defensa, no lo hagas. Entonces, tengamos cuidado con esos medicamentos. Dios mío, le pido a Dios que este episodio lo escuche mucha gente. Le vamos a dar duro para que lo escuche la gente. Porque esto que estamos hablando es un problema de salud pública. Esto no es una situación de una crisis humanitaria o un problema del sistema sanitario. Es una cuestión de las creencias que tiene la población, que son las que están complicando muchos escenarios y están generando estrés, están generando gasto y están generando complicaciones. Entonces, bueno, pendiente con eso, disculpen la emoción, pero estoy ahorita en un momento de motivación total y básicamente lo que estamos buscando es esto, sensibilizar a la población al uso racional, al prescriptor, al que administra, al enfermero, al farmacéutico, al odontólogo, a la mamá, al papá, a todo el mundo, a que entiendan que tenemos que ser muy preventivos en todos estos procesos, usar los medicamentos de la mejor forma para sacarle el mejor beneficio de la forma más segura. Lisbeth, adelante. Excelente, Rafael, te emocionaste con ese discurso. Pero no es para menos, porque es que de verdad que a veces vemos unas barbaridades que no tienen perdón de Dios y hay que actuar sobre eso. Y bueno, una de nuestras funciones aquí es educar a las personas. Yo sinceramente espero que este episodio llegue a mucha gente. Si lo estás escuchando en este momento, reenvíaselo a todos tus contactos, envíalo por WhatsApp, envíalo por redes sociales, por la plataforma donde lo escuchaste, reenvíenlo muchísimo para que las personas se eduquen, para que sepan la mejor manera de guiar su salud, tanto en esta situación de infecciones virales como en todos los demás temas que estamos tocando constantemente. Envíennos temas de interés también, si tienen algún tema que quieran saber, que quieran conocer nuestra opinión, el manejo adecuado de las enfermedades, tanto de manera farmacológica como no farmacológica, que son las medidas que nosotros hacemos mayor énfasis porque no todas las respuestas se encuentran en los medicamentos y ese es el lema y el espíritu de este podcast. Y bueno, sin más que decir, quisiera decir muchísimo más, pero vamos a dejarlo para otro episodio para que no se haga muy largo. Me encantó estar aquí con ustedes. Los leo por sus comentarios, por todas las plataformas. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
y estoy a la orden para todos los que quieran consultar y preguntar por mis redes y correo electrónico. Ya los conocen, es @magistralmente_ por Instagram, Rafael por @farmacéutico pendiente de ti. Tenemos también las redes del podcast, que es @desmedicalizados, y el correo del podcast, que es desmedicalizados@gmail.com. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y te dejo la despedida, Rafael. Bueno, muchas gracias, Lisbeth. Ya no tenemos más nada que agregar. En el próximo podcast vamos a tener una sorpresa. En el próximo episodio, no se lo pierdan. Vamos a tener premios. Ojalá que se conecte mucha gente en el próximo. Vamos a organizar uno en vivo. Coloquen en sus comentarios los que escuchen esta actividad. Si quieren un podcast en vivo entre Lisbeth y yo para organizarlo y el tema. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Así que nos vemos en la próxima. No se lo pierdan. Vienen nuevos episodios con mayor energía. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.